sin permiso ni autorización del Instituto Departamental de Salud. Descubrieron a la venta productos vencidos, productos sin cumplir con etiquetado según las normas vigentes y productos o medicamentos sin registro sanitario del INVIMA. Distribuyen productos que, imagínense ustedes, no necesitan registro sanitario alguno, pero según las normas deben mostrar una resolución de no requerimiento de registro. Seguramente están interesados en saber qué fue lo que encontraron los técnicos del Instituto Departamental de Salud antes de cerrar los 7 centros naturistas y homeopáticos de Ipiales, después de haber visitado 23 establecimientos que funcionaban a la vista y paciencia de los funcionarios, de los burócratas de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Gobierno. Pero si la salud de la gente es más importante que la camioneta para su despacho o la oficina para su mujer en la llamada Casa de la Mujer, es que a los ipialeños les sobran motivos para protestar. Primero, la salud pública afectada por la mala calidad del agua, por no saber manipular una planta de tratamiento, ni pensar a futuro que con la misma fuente de abastecimiento del Río Blanco se expone a la población que solamente con casos reportados ya superan más de 1,000 afectados por la enfermedad de EDA. EDA es la enfermedad diarreica aguda, no se puede llamar de otra manera. La ley prohíbe que los centros naturistas y homeopáticos hagan consultas médico-profesionales. El Centro Homeopático de Cuba Ipiales, carreras de consulta con especialistas todos los sábados. Ustedes escuchan la radio donde se promocionan consultas gratuitas, entre comillas, sobre todo los fines de semana. ¿Por qué los fines de semana? Pues simplemente porque la gente que trabaja, la gente pobre, tiene más o menos libre el fin de semana. ¿Por qué? Porque el campesinado llega generalmente a vender sus productos en los fines de semana y entonces acuden a este tipo de establecimientos. Solo deben distribuir productos naturales procesados, pero con registro nacional del INVIMA, y eso es lo que no tenían. Solo pueden funcionar si tienen estos centros un permiso del Instituto Departamental de Salud, y eso es lo que no tenían. Como les había dicho en la primera entrega de estos informes, que defienden el interés general y la salud de la gente vulnerable que acude a estos centros naturistas y homeopáticos, pues justamente los técnicos del Instituto Departamental de Salud encontraron productos vencidos, medicamentos caducados, sin ningún registro sanitario y algunos destruido o modificado el empaque original. No había facturas de proveedores y estaban funcionando en lugares poco apropiados para su almacenamiento. Por ejemplo, en el Centro Homeopático de Cuba fueron encontradas historias clínicas de pacientes que en su mayoría, como he denunciado, son gente pobre, vulnerable, especialmente campesinado de las zonas rurales de Ipiales y sus alrededores, y a veces y en menor proporción población inmigrante. En Santa Natura Ipiales, que también fue cerrada, porque no cuenta con autorización del Instituto Departamental de Salud para su funcionamiento, una de las medidas sanitarias que se dictaron para proteger a la población que acude a estos centros es la clausura temporal de ese establecimiento. Por el cierre de Santa Natura se levantó un acta, la 070, mientras que fueron decomisados varios productos de venta irregular al público por encontrarse en área de almacenamiento con alerta sanitaria, sin nada menos que sin contar con etiquetado de registro sanitario. Si esto es así, la gente espera necesariamente que haya sanciones. ¿Qué va a pasar? Preguntamos a la directora del Instituto Departamental de Salud.
Además de la medida inmediata del cierre, en este momento se abre un proceso administrativo sancionatorio. Como su nombre lo indica, es un proceso. Sigue el debido proceso. Entonces se abre un proceso con la probabilidad de determinar probables implicados, las pruebas, las evidencias que existan al respecto, y dependiendo de la magnitud, dependiendo de lo que diga también la contraparte, de cómo se defienda, se impondrán unas sanciones. Sanciones que pueden ir pues desde una amonestación hasta unas multas bastante altas, dependiendo de la naturaleza de cada situación. Entonces, después de estos cierres, eso no se queda allí, se apertura un proceso administrativo sancionatorio. No es de la noche a la mañana. Si son los burócratas de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Salud los responsables de que este atentado a la salud se esté cometiendo o se haya estado cometiendo, pues el instituto compulsará copias a la Procuraduría General de la Nación y también compulsará copias a la Fiscalía. Pero si son los responsables, los dueños de estos centros, que poco aparecen, pues el instituto buscará quiénes son los dueños, quienes aparecen en los registros, tendrá que llevarles sus expedientes ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Pero qué dice en concreto la directora del Instituto Departamental de Salud, Ana Belén Arteaga? Se apertura un proceso administrativo sancionatorio. No es de la noche a la mañana. Su nombre lo indica un proceso, el debido proceso, se apertura, se le notifica al implicado, se le reciben las pruebas que el implicado tenga al respecto. El instituto las entra a evaluar, entra a determinar esas pruebas, entra a determinar las probables implicaciones, los efectos que generó ese tipo de decisiones, y se genera una sanción dentro de un proceso administrativo sancionatorio. Dentro del proceso se vincula también a la Secretaría de Salud frente al tema de su competencia. Pero hay otros temas, esto lo hacemos a nivel institucional, con Secretaría de Salud. Nosotros no podemos sancionar funcionarios, ¿sí? De encontrar algún hallazgo, alguna situación que implique, por ejemplo, dolo, que implique culpa, que implique omisión en alguno de los funcionarios, lo que nosotros hacemos es, dentro del proceso, compulsar esos aspectos a la Procuraduría o a la Fiscalía, dependiendo del caso. Los técnicos del Instituto Departamental de Salud dejaron detalles al cierre o a la clausura temporal, y en el caso de Santa Natura no puede prestar servicio al público, lo mismo en el Centro Homeopático de Cuba, hasta contar con autorización oficial, y supongo que tampoco podrán seguir anunciando estos productos y servicios a través de panfletos, publicidad y sobre todo a través de la radio local. El Centro Homeopático de Cuba funcionaba en Ipiales sin permiso ni autorización del Instituto Departamental de Salud. Vendían al público productos con registro sanitario que no aparece en la página web de INVIMA, o sea que no son autorizados. El Centro Homeopático de Cuba y lo mismo Santa Natura y los otros que fueron cerrados no cuentan con áreas de cuarentena ni con recepción técnica de productos. Les recuerdo que hubo decomiso de productos de los cuales no aportaban facturas de proveedores y otros productos alterados su empaque primario. Por eso, como se ve en las imágenes, se ha procedido a imponer sello de acuerdo preventivo en la entrada principal que da motivo al cerramiento o clausura temporal. Uno de estos hechos, a mi juicio, que afecta mucho a la gente pobre y campesina, o el gobierno nacional ha prohibido que haya consultas médicas que ellos llaman consultas médicas profesionales los sábados. Consulta con especialistas todos los sábados. Los dueños de las radios y los periodistas ya deberían estar sabiendo que hacer este tipo de consultas con supuestos especialistas está prohibido a los centros naturistas y a los centros homeopáticos. Allí se encontraron varias historias clínicas como un verdadero desafío a las autoridades y con riesgo de ser denunciados sus propietarios ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría Provincial, también los funcionarios públicos que a lo largo de estos años
han permitido el funcionamiento de estos establecimientos de manera irregular. Si estos centros quieren funcionar acogiéndose a la ley, lo pueden hacer, pero sin prestar servicios diferentes a la venta de productos, a la distribución de productos, pero con registro del INVIMA. Y si son productos que no requieren registro de INVIMA, deben tener expuesta al público la resolución que permite que se vendan medicamentos y productos naturistas sin el registro del INVIMA. Al no haber encontrado al menos unos adecuados manuales de procesos y procedimientos con los cierres de estos centros y los decomisos de productos, esperamos que se prendieran las alarmas en Ipiales motivadas por las denuncias planteadas en este portal de YouTube. Por eso acudimos a la directora del Instituto Departamental para que haga algo, para que alguien haga algo. Después de la visita, se cerraron algunos establecimientos, levantando actas tanto del cierre como del decomiso de productos que quizás más adelante, en caso, como se ha dicho, de no tener registro del INVIMA y de estar vencidos, pues tienen que ser destruidos. El caso es que no aportan facturas de proveedores, son productos alterados, también alterados su empaque primario o empaque original, por eso se cierran estos establecimientos.